Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos muy contentos. Estamos arrancando un nuevo día, hermanos, gracias a Dios. Y es de mucha bendición poder comenzar un nuevo día, hermanos, y poder tener la oportunidad de dar gracias a Dios por su bondad, su misericordia, dar gracias a Dios también por su cuidado, su protección, su provisión. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles una porción en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a hablar, hermanos, acerca de tener mucho cuidado con enfriarnos espiritualmente. Hoy en día, hermanos, el pecado está a la vuelta de la esquina, por así decirlo, tratando, hermanos, de alejarnos de Dios. Y muchas veces los creyentes cedemos ante la tentación y a raíz de eso hay muchos creyentes que llegan a enfriarse espiritualmente y terminan alejándose del Señor. Y vamos a ver a través de la historia de Saúl en este pasaje cómo es que o qué es lo que pasa con una persona que se enfría espiritualmente, porque Saúl, después de todo lo que había pasado en su vida, después de su desobediencia, podemos ver que poco a poco él va, por así decirlo, enfriándose y va alejándose de Dios. En el versículo 5 dice la palabra de Dios: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Aquí hay una primera característica a través que podemos ver en la vida de Saúl. Y podemos ver a través de esta característica que Saúl ya estaba frío, por así decirlo, espiritualmente. Saúl estaba lejos de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente, en lugar de confiar en Dios, terminamos teniendo temor. Y lo vemos en la vida de Saúl. Saúl no tenía confianza en el Señor. No había una confianza que él mostraba hacia Dios, sino al contrario, cuando vio el ejército de los filisteos acampando, él tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, dice. Cuando el creyente, hermano, se enfría espiritualmente y cuando ve al enemigo y comienza a tener una lucha, en lugar de tener, hermanos, confianza en Dios, tiene temor, tiene temor. Tiene temor y ese temor hace que el creyente de repente llegue incluso a ser derrotado o se somete incluso bajo el pecado. Entonces, hermanos, esta es una muestra o una primera característica de una persona que se enfría espiritualmente. Es una persona que en lugar de mostrar confianza en Dios, tiene temor, muestra temor. Y es lo que pasa, hermanos, cuando estamos lejos del Señor. eh, Cuando nos alejamos de Dios, no hay confianza en Él, sino al contrario, hermanos, vivimos una vida en incertidumbre, una vida llena de temor. Y ese temor se borra de nosotros cuando buscamos a Dios. Pero en este caso, hermanos, vemos cómo es que Saúl tenía temor y es una característica de una persona que se enfría espiritualmente. La siguiente característica, solo vamos a ver dos nada más, hermanos. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl estaba frío espiritualmente y lo podemos ver a través de esto. Cuando él fue a consultar a Dios, Dios no le dio respuesta, porque Dios se había alejado de él, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la siguiente característica de una persona que está fría espiritualmente es que cuando busque a Dios, en alguno de los casos, Dios no le va a dar respuesta. Dios no le va a dar respuesta. Y es que, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, nuestra comunión con Dios se quiebra, nuestra comunión con Dios, hermanos, se rompe. Y es difícil, hermanos, que nosotros podamos recibir respuesta de parte de Dios cuando nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, nos hemos alejado de Él a través de los pecados que cometemos cada día y sin arreglar las cosas delante de Él. Entonces vemos esta característica en la vida de Saúl. Saúl consultó a Dios, pero Dios no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque Saúl estaba mal con Dios y no arregló las cosas con el Señor, sino que solamente lo dejó ahí. En lugar de pedir perdón a Dios por su pecado, él lo dejó ahí. Y es por eso que su comunión con Dios se había quebrado.
y había pasado algo con su comunión con Dios y es por eso que Dios no le respondió. Entonces, hermanos, una persona fría espiritualmente no recibe respuesta de Dios a causa de su pecado, a causa de su pecado. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con enfriarnos espiritualmente. Al contrario, hermanos, sigamos buscando al Señor. Sigamos, hermanos, aprendiendo más de su palabra. Sigamos, hermanos, creciendo en nuestra comunión con Él. No nos alejemos de Él, hermanos, porque cuando nos alejemos de Él va a haber temor. Cuando nos alejemos de Él, hermanos, nuestra comunión se va a quebrar, se va a romper, ¿no? Nuestra comunión se va a romper. Entonces, hermanos, para evitar todo eso, hermanos, sigamos adelante, sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, sigamos, hermanos, aprendiendo más de su palabra, sigamos conociéndole más y así podamos seguir viviendo vidas llenas de confianza en Él y vidas guiadas por Él y así podamos seguir adelante. Entonces, hermanos, en esta mañana yo te animo a que tú, en lugar de alejarte de Él, acércate más, búscale más con todo tu corazón. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Cuídense, bendiciones y espero que tengan un excelente día. Bendiciones, hermanos.